Yo te creo, 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 yo te creo. Pero si cierro la puerta, mi espalda se escapa. Ansiolítico, sexo litúrgico, iluminación LED roja. Abro mis manos. Abro mis manos, pero no se abren las aguas. La Hora Blanca, lo primero es la adaptación de un poemario, en un lugar limítrofe, se llama el poemario. Lo que he tratado ha sido coger todos los poemas del libro y traducirlos a pautas corporales, sacar la dramaturgia interna del poemario, y entonces lo que van a ver es una especie de... Es una obra escénica con códigos de danza, con códigos de teatro, donde el texto es pura poesía a nivel literal, ¿eh? son todo poemas. Entonces es así como, es un híbrido entre poesía, cuerpo, interpretación y con música en directo. Soy un mar, que debe ser carne y se comprime y se asume y se asienta. Ahora que no escucho pisadas, contemplo mis bordes. La Hora Blanca es uno de los nombres que toma el alba, los primeros rayos del día. Además, a mí me gusta imaginarlo como un portal, que es un portal que se abre con la hora dorada y que se cierra en la hora blanca, que además representa ese momento de claridad, de tranquilidad, después de haber pasado toda la noche, toda la oscuridad, la tempestad. Es como ese primer rayo que te va trayendo a tu centro. En escena me acompaña Señor Charlie, que es un músico experimental maravilloso que llevamos ya un año colaborando con varios proyectos y nos entendemos muy bien entre su sonido, que viene del ambient, del noise, y después mi poesía, mi voz, mi cadencia. Es como que hemos encontrado ahí un matrimonio entre los dos sonidos. Fuera de escena me han estado acompañando Ana Sanduja de Versonautas, con un asesoramiento escénico que ha estado durante todo el proceso siendo un poco este ojo externo, ¿no? que me ha ido motivando sobre todo y dándome palmaditas en la espalda y diciéndome qué cosas funcionaban y qué no. También ha estado Juana Varela con el acompañamiento coreográfico, ayudándome pues eso, a traducir la narrativa de los poemas a pautas corporales. La escenografía es de Carla Cea, que es una escenógrafa joven, maravillosa, que la está petando ahora mismo aquí en Valencia. Y luego también el diseño de luces está hecho por Carles Sánchez, que lo mismo, ha traducido en colores y en luz todo el desarrollo de la pieza. Una vida indómita, 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 una vida indómita. ¿Sabe el cuerpo que es cuerpo? Necesita ser tocado. Para mí es muy simbólico y es un honor el poder estrenar mi primera pieza, mi primera producción escénica grande de poesía escénica, hacerlo en esta casa. La Carme Teatre seleccionó este proyecto dentro de sus residencias de creación 2024 y sin el apoyo de la Carme Teatre pues claramente esta pieza no habría visto la luz.